Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo Garibaldi y el día de hoy nuestro tema es los mecanismos psíquicos de defensa o los mecanismos de defensa del aparato psíquico. ¿Para qué sirven? En primer lugar, bueno, sirven para defender al yo y al sujeto de la angustia, del dolor psíquico, de cualquier dolor, y de la culpa también, o de cualquier afecto desagradable para el sujeto. Son 25 mecanismos psíquicos de defensa. Los mecanismos de defensa es una teoría 100% psicoanalítica, que los vamos a ver en el transcurso de los episodios. Así que bueno, son 25 mecanismos de defensa que ayudan al sujeto a quitarse la angustia, el estrés o la ansiedad. A fin de cuentas son sinónimos. Entre más rápido se quite la angustia en el sujeto, más rápido recupera la sanidad la persona y puede continuar con su vida. Si la angustia se queda dentro del psiquismo, habrá problemas, puede producir un conflicto psíquico y posteriormente la enfermedad o los síntomas. Por esa razón tenemos tantos mecanismos de defensa para quitar rápidamente o lo más rápido posible la angustia en el sujeto y lo libre de la enfermedad. Hay varias clasificaciones de los mecanismos de defensa, dependiendo del autor es como lo va a clasificar. Puede ser como específicos y generales, puede ser como complejos o simples, puede ser como neuróticos, psicóticos o perversos. Cualquiera de ellas, digamos, está bien, se pueden clasificar de varias maneras sin mayor problema. Es un término creado por Sigmund Freud en 1893. Y descubre que los mecanismos de defensa son los mismos los que se usan en la sanidad como en la enfermedad. La gran diferencia de estar sano y de estar enfermo con respecto a los mecanismos de defensa es que en la sanidad se usan los 25 mecanismos de defensa. El psiquismo los utiliza a placer, lo voy a poner de esta manera, necesita los que requiera. Y en la enfermedad se utilizan pocos mecanismos de defensa, no se utilizan todos, sino solamente algunos, y por esa razón la persona enferma. En psicoanálisis hay dos formas de diagnosticar: por medio de la identificación de los mecanismos de defensa o por medio de la identificación de los síntomas del paciente. Tanto una como otra son válidos y se puede diagnosticar la enfermedad como tal. ¿Por qué razón? Porque los mecanismos de defensa son los que crean los síntomas. Los síntomas es la parte consciente de los mecanismos de defensa, o si le quieren llamar los mecanismos de defensa, que es la parte inconsciente, van a crear los síntomas conscientes. A fin de cuentas, los síntomas y los mecanismos de defensa son las dos caras de una misma moneda. ¿Quién crea los síntomas en el sujeto, en el paciente? Pues los mecanismos de defensa, que ciertamente son mecanismos de defensa inconscientes. Quien los tiene es el yo y el superyo inconsciente, que van a enfermar al yo consciente. Así que bueno, los mecanismos de defensa, como bien lo saben, son inconscientes, están en la parte inconsciente del aparato psíquico. Así que bueno, los mecanismos de defensa son los que crean los síntomas. Y aquí una descripción o una clasificación de los mecanismos de defensa, que se pueden clasificar entre princeps, mecanismos de defensa princeps o pivotes, y secundarios de las patologías más comunes. Tenemos los mecanismos de defensa pivote y secundarios de la neurosis, la psicosis, la perversión, el border, el psicosomático o la enfermedad psicosomática y la psicopatía o el psicópata. El mecanismo de defensa pivote de la neurosis es la represión, de la psicosis es la forclusión, de la perversión es la renegación, del border es la escisión, del psicosomático es la desafectación y del psicópata es la identificación con el agresor. Para que se active la enfermedad, por ejemplo, la neurosis, se necesita que primero se active el mecanismo de defensa de represión para que pueda crear la enfermedad o los síntomas. Si no se activa el primer mecanismo de defensa o el primer mecanismo princeps, no se va a activar la sintomatología ni la enfermedad. Por esa razón se requiere que en el neurótico
se active la represión o se fije la represión para que se empiece a formar los síntomas. Igual en el paciente psicótico se tiene que activar la forclusión para que se activen los demás mecanismos de defensa secundarios. Igual en el perverso se necesita que se active la renegación, que se fije la renegación para que se fijen también los otros mecanismos de defensa secundarios y produzcan la sintomatología de la enfermedad. Por ejemplo, en el neurótico, que sabemos que hay 3 tipos de neurosis: histeria, obsesión y fobia. Dependiendo de los mecanismos de defensa que se activen, va a ser la sintomatología de la neurosis que se va a crear. Si se activa la represión y los mecanismos secundarios de la escisión y la proyección al cuerpo, se va a crear la neurosis histérica. Si se activa la represión más la escisión, el aislamiento, la anulación retroactiva y la formación reactiva, se va a crear la sintomatología de la neurosis obsesiva. Si se activa la represión junto con la escisión y la proyección al objeto exterior, se va a crear la fobia. Así que, como bien sabemos, la neurosis, su mecanismo de defensa principal es la represión, y dependiendo de los mecanismos de defensa secundarios que se activen, van a crear la sintomatología de cada una de las neurosis. Con respecto a la psicosis, la crisis psicótica se va a crear cuando se activa la forclusión, y cuando se activa la forclusión se van a sumar los mecanismos secundarios, que es la escisión, el delirio, la alucinación y la proyección, para crear las alucinaciones, los delirios y toda la sintomatología del psicótico o del cuadro de brote psicótico. Alucinaciones y delirios son mecanismos de defensa que ciertamente van a crear los síntomas de delirio y alucinación, ¿no? Se llaman igual en este caso. En el paciente perverso, en la perversión, se tiene que activar primero la renegación y después los mecanismos de defensa secundarios, que es la escisión y la proyección, y en este caso se creará el fetichismo. El objeto exterior, ese objeto exterior que es el fetichismo, que es una proyección de un símbolo fálico, del pene como tal, del pene de la mujer, el pene femenino. Entonces se va a proyectar en un objeto exterior, y por esa razón lo va a crear, bueno, la renegación, la escisión y la proyección, para poder crear el objeto fetiche que necesita el fetichista, bueno, para su perversión, ¿no? Para su actividad sexual. En el paciente border se activa en primer lugar la escisión y posteriormente los mecanismos de defensa, bueno, neuróticos, psicóticos o perversos, y va a dar los síntomas neuróticos, los síntomas psicóticos o los síntomas perversos, quizás en combinación en el cuadro border, y por eso mismo es que el paciente border tiene tanta sintomatología de todas las demás enfermedades, porque si se junta la escisión con la represión, bueno, va a crear una sintomatología neurótica. Si se activa la escisión y la forclusión, pues va a crear la sintomatología psicótica que conocemos. Y si la escisión se junta con la renegación, o se activa con la renegación, como síntomas, como mecanismos de defensa secundarios, va a crear la sintomatología perversa. Entonces, muy diferente, por esa razón la importancia del mecanismo de defensa Princeps, que no es lo mismo que se active primero la escisión y luego la represión, como sería en el caso, eso sería un border, y en la neurosis sería al revés, ¿no? Primero se activa la represión y luego la escisión y los demás mecanismos de defensa para crear el cuadro neurótico. En el paciente psicosomático se activa en primer lugar la desafectación como mecanismo Princeps del cuadro psicosomático, y después se va a unir el mecanismo de defensa de la proyección, y esta proyección se va a mandar al cuerpo para que cree esos síntomas físicos que vemos en los pacientes psicosomáticos. Como ven, estos síntomas físicos que pudieran ser parecidos a los síntomas histéricos, la gran diferencia de por qué hay unos cuadros psicosomáticos y unos cuadros histéricos,
es por el mecanismo principal que se activa. En la neurosis va a ser la represión y en el paciente psicosomático va a ser la desafectación. Y por último, bueno, también tenemos el mecanismo de defensa princeps del psicópata, que va a ser la identificación con el agresor, más todos los demás mecanismos de defensa secundarios que se activen para crear los diferentes cuadros o síntomas neuróticos, psicóticos o perversos que al psicópata se le van a unir, bueno, aparte de los síntomas psicopáticos que se crean por la identificación con el agresor. Así que bueno, aquí tenemos una introducción a los mecanismos de defensa, del aparato psíquico, del psiquismo, bueno, para lo que sirven, cómo funcionan, porque funcionan en grupo. Ciertamente nosotros para estudiarlos vemos uno por uno para poderlos entender y hacemos estas clasificaciones, pero en la clínica van en grupito y bueno, uno hay que empezarlos a desmenuzar para que poderlos entender y poderlos ver en los pacientes o identificarlos en los pacientes. Pero bueno, en la clínica los vamos a ver así juntos y juntos en la sintomatología. Nosotros, con la teoría que tenemos, con la clínica que tenemos, podemos poco a poco ver cada uno de ellos y bueno, hacer el diagnóstico de la psicopatología, identificando los mecanismos de defensa, que lo estamos viendo, que son los que crean los síntomas, a fin de cuentas, tanto los síntomas psíquicos como los síntomas físicos. Así que, bueno, muchas gracias por su atención, por su interés. Les pido que compartan el video, que les den like, y bueno, para poder llegar a más personas que les gusten el psicoanálisis, la psicopatología, y se entienda mejor lo que son los mecanismos de defensa. Así que bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.